Oye, Renato me regaló una vez una corbata de pico, ¿lo sabía? Sí. Sí. Voy. 1, 2, 3. Hola, Panamá. Bienvenidos a Más Debate en Viernes de Economía y Finanzas con Renato y nuestro panel, presidido por Rubén Castillo. Sí, señor. Aquí en Más Debate, Premio Victoria 2016 y Premio Victoria 2017 al mejor programa de opinión en la radio, concedido por la Facultad de Comunicación de la Universidad Santa María la Antigua. Sí, señor. Hoy 2 de abril, de 2020. Hoy es 1 de abril, ¿no? Primero, sí. Es que como es los viernes, él le puso la fecha. ¿No? Sí, ahí ya se adelantó. Estoy pensando en el cumpleaños de mi hijo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es? Mañana. Más grande del padre del piloto. Pero ya no. ¿Tú estás transmitiendo por teléfono, Renato? Ya. Bien, vamos a reanudarlo, vamos a meternos en el programa. Bien, hoy, 1 de abril de 2021, aquí en la exitosa 95.3 FM, 97.9 FM en las provincias centrales, 88.3 FM en Colón y 95.3 FM en Boca del Toro. Más debate, tribuna de los valores de la democracia, libertad de expresión, pluralismo y participación. Nuestro teléfono 227-0953. Repito, hoy es Viernes de Economía y Finanzas adelantado. Preside nuestro presidente, bien, Rubén, tú eres el que preside, Rubén Castilla, así que tú comienza. Bueno, Renato, saludos a todos. Oye, presenten al resto de los invitados. ¿Qué pasa? Bueno, por eso estamos en la presentación. Saludos a todos los radioescuchas, a todos los compañeros de la mesa en este Viernes de Economía y Finanzas adelantado, porque siempre es importante tocar estos temas. Saludos. Bien, Rubén, yo lo había propuesto bien a los expresidentes de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, que me comentaran las declaraciones de José Batista, sí, correcto, del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, José Ramón Icaza. Él dijo ayer, el presidente de la CCIAP, que las empresas no aguantarían un cierre generalizado. Yo no sé si él estaba pensando en lo que acaba de ocurrir en Francia, porque en Francia el presidente Macron declaró un confinamiento total, ¿sí?, para salvar a Francia de la pandemia. Y yo le pedí a ustedes un comentario, porque caramba, yo todos los días Renato, antes del comentario quiero brevemente ir a unos entremeses que tenía preparados para que no se quede en el tintero, ¿no? Y Renato, además, recuerda a los invitados que tienes hoy, preséntalos. Además, presentar a los invitados. Rubén, preséntalo. Sí. Perdón, a nuestra audiencia, sí, hoy estamos con usted, Robert Troch. Bien, muy buenos días. Buenos días, Robert. Renato. Buenos días, Rubén, señor ministro, Juan Carlos, y a todos los leales usuarios de buscomejorflete.com, Best Freight Search en inglés y BF Searcher en Mac Store y Google Play. Y hoy estamos en YouTube, Renato, para que sepa, todos tus seguidores que te escuchan en la radio pueden buscar este programa en YouTube en el canal de Rommel Troch. José Batista, muy buenos días, José. Buenos días, Rubén, Rommel, Renato, Juan Carlos, a todos los oyentes de La Exitosa que nos siguen cada semana y ahora a través de YouTube también estamos ampliando, nos parece, gracias a Rommel y su empresa. Bien. Juan Carlos, a José Mena, nuestro notario. Bueno, ¿cuánto tiempo, Juan Carlos, llevamos en esta tarea? 12 años, 2 meses, 12 años, 2 meses y 16 días. Saludos a todos. Bonjour. Y saludos a todos los leales usuarios de buscomejorflete.com. Bien, y nuestro presidente Rubén Castillo. Cómo no, Renato. Paso al tema del entremés, ¿no? Esto es bien importante. Mira que
No sabía que en Bolivia hay una comunidad afrodescendiente, los afroandinos. Una cosa interesantísima, ¿no? Porque todos pensamos que Bolivia, como Estado plurinacional, pero fundamentalmente indígena. Pero hay un Estado, hay un grupo, un reino, porque tienen un rey que se llama Don Julio Pinedo, Sí. descendiente de la nobleza africana del Congo, y son alrededor de 30.000 personas que viven en una zona subtropical. Un dato bien interesante porque yo desconocía eso. Otro tema es que en Ecuador se ha admitido un nuevo medicamento chino contra el VIH, un medicamento efectivo como retroviral contra las cepas del VIH. Y en otro apunte médico interesante, en un hospital, en un hospital de la Universidad Americana de Beirut, apareció una persona con un extraño mal, ya que se le está calcificando su miembro viril. Es un mal muy extraño y que se da muy pocas veces. Hay un proceso de osificación, es decir, una especie de artrosis continua. Y no sé cómo va a ser en la vida esta persona que solamente tiene 63 años. El Museo Británico de Londres está en jaque porque varios países lo acusan de haber exhibido piezas robadas a muchas de las naciones que están realizando este contencioso contra el Museo Británico. Entonces ahí va a haber un debate sobre... ¿Ese es el museo de dónde? Británico, en Londres. Y es verdad, pero ¿y qué pasó con el de Francia y con el de Italia y con el de los Estados Unidos y todo eso? Bueno, hay una cantidad por favor, de situaciones en el mundo que tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, muchas piezas prehispánicas de Panamá que están en Estados Unidos, en museos norteamericanos. Todos recuerdan también el tema con el penacho de Montezuma, que también está fuera de donde debería estar. Pero no lo pueden devolver, Roberto, perdona que te interrumpa. Entiendo que no lo pueden devolver, porque se desintegraría el penacho. Sí, eso se ha dicho. O sea, hubo mucho diálogo para tratar de conseguir que se devolviera, pero bueno, en este caso dice que hay piezas de la isla de Pascua, ¿no? En el Museo Británico, entre otras. Pero es normal, como dice Juan Carlos, que a los museos del mundo haya piezas cuya procedencia podría ser considerada no legítima, es decir, que llegaron a los museos por una vía que no era la vía correcta. Es que hay que acordarse que antes también en las invasiones, y eso te tiene que ir todavía más para atrás de Roma, Babilonia y los asirios. Era el saqueo. Eran saqueos y se traían los tesoros para sus reinos. Los tesoros y las obras de arte. Napoleón se llevó casi todo lo de Italia, ¿no? Bueno, y con la invasión a Panamá, ¿cuántos se llevaron de aquí? Y en Alemania también saqueó toda Europa. Sí, o sea, son tesoros de guerra, se llaman. Tesoros porque les interesa también la cultura y el arte. Yo no quiero saber si los latinoamericanos hubiéramos invadido, si nos hubiéramos llevado cultura y arte de los otros países, ¿no? Yo prefiero pensar que sí, ¿no? Pero el Estado Islámico no piensa eso. No, el Estado Islámico destruyó unos verdaderos tesoros, sí, correcto, de la historia. No de la historia del área, de la historia de la civilización. De la civilización, ¿no? De la civilización. Pero de la cuna de la civilización. Así es. Porque son salvajes. De Grecia, de Roma. Sí. Y más atrás aún, de los fenicios. Fíjense la destrucción que hubo de la Catedral Católica en Irak, que fue visitada recientemente por el Papa. O sea, ISIS destruyó totalmente lo que había en una iglesia con muchos años.
Lo que pasa es que los invasores quieren destruir la cultura para eliminarte a ti y crearte una nueva cultura. Bueno, Destruir tu mentalidad, tus conocimientos antiguos, anteriores. Ahí es donde están los problemas. El último apunte de este relato, pues, de entre meses, eximen a un padre de pagar pensión a su hijo menor porque es de una categoría jurídica nueva, dice ausencia de afecto. Entonces el juez dice, el menor trataba al padre como un cajero automático, sin reciprocar ninguna muestra de afecto. En consecuencia, no tiene derecho a esa pensión. Una cosa bien interesante que no sé si en algún momento se define en Panamá, es decir, que la pensión debe tener una correspondencia al final emocional. Esa es una teoría novedosa, Renato, que la están aplicando ahora mismo en España. La pensión debe tener al final una correspondencia emocional afectiva. ¿Y quién determina eso? Lo determina un juez. Es decir, porque al final la teoría del abogado que defendía al padre dice, bueno, a mí solamente me pedían dinero, pero nunca estaban pendientes cuando me enfermaba, cumpleaños y situaciones en las cuales debería haber una interacción humana. Entonces, al final ha surgido esa teoría jurídica del cajero automático. O sea, el que tiene la obligación de dar la pensión debe recibir una contraprestación emocional, cosa que en este caso nunca se dio y así se acreditó en el proceso. Sí, son cosas bien interesantes. Pero Renato, antes de entrar en el fondo del debate y aprovechando que está José y que tenemos tiempo, yo lo he visto a él que está muy inmerso en el proyecto de Portobelo y la reestructuración o reactivación de la economía de Panamá va a pasar necesariamente por actividades muy importantes como el turismo. Y a mí sí me gustaría que habláramos un poco de eso. Por ejemplo, yo fui la semana pasada a San Lorenzo y noté que el patronato está haciendo un excelente trabajo. Hay un problema con la carretera, la vía de acceso, pero ya eso está licitado y sí me gustaría saber cómo esto va a avanzar, porque le va a crear un tremendo impacto económico a un área muy deprimida como Colón. Y ahí, aprovechemos que tenemos a José aquí para ver, José, si hace una explicación. Desde que se realizó el gabinete turístico en diciembre del 2019 en Portobelo, se retomaron los proyectos financiados por el BID. Y nosotros veíamos que eso no había prosperado porque los dineros habían sido asignados a las instituciones que no entiendo por qué no son las competentes, ¿no? Por ejemplo, el acueducto, los recursos se los asignó el BID al Ministerio de Ambiente. La carretera a Cuango se le asignó a la Autoridad de Turismo y así. Pero bueno, nosotros hemos trabajado en equipo desde ese gabinete y hemos logrado estructurar las acciones para que, aunque los recursos están en una institución, cada institución competente lleve adelante los proyectos. Quiero indicar que, como dije, va a haber un nuevo acueducto para la comunidad de Portobelo. Está la carretera de Portobelo hacia Cuango y también están los trabajos de reubicación de familias que están en el área donde está la aduana, o sea, que son parte del área histórica. En este trabajo estamos el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Ambiente, principalmente, pero también participa la Autoridad Marítima porque vamos a reubicar también el muelle, porque el muelle está directamente donde está el sitio de la aduana, o sea, que son las áreas protegidas. Con respecto a nosotros, ya hemos ubicado unas tierras adyacentes a Portobelo. Ya había una preocupación del alcalde, quien ha participado permanentemente en este proyecto, pero hemos ubicado una a la escuela.
sea que no es que las familias se van a ser sacadas de Portobelo. Entonces, hasta allí, en el tema de la rehabilitación, vamos a hacer un trabajo interesante de comunidad. O sea, no es como una vez se hizo en Portobelo un proyecto de una barriada estilo Panamá, sino que vamos a hacer algo acorde con el sitio histórico y no solamente en función de las ruinas, sino de la vivencia de la gente y toda la cultura. Ahí hemos tenido que tomar en cuenta de que todo eso es área protegida. Sin embargo, la ley permite las acciones que vamos a realizar y hay áreas vulnerables. Si ustedes recuerdan, una vez hubo un deslizamiento de tierra donde murieron 2 personas, porque lógico que los asentamientos informales se hacen en sitios sin prever las acciones. Pero en fin, eso ha avanzado significativamente y se le da un seguimiento mensual a lo que cada institución está realizando. Ahora mismo tenemos una mesa de trabajo legal entre ANATI, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Ambiente para poder de las familias sin estemos violando lo que establece la ley de las áreas protegidas del país. Pero una cosa, José, esos trabajos, ¿cuánto tiempo van a demorar? Bueno, esos trabajos se van a iniciar ya. Esos trabajos todos van a estar listos antes de 2 años, todos. Todo, el traslado de la familia y todo. También, sí, correcto. Bueno. Sí, porque es que esas construcciones ahora son muy rápidas. Nosotros, porque esas casas que estamos haciendo son unidades que se construyen en términos de una semana, ¿sí? Así es que no es así mismo lo estamos haciendo ahora con la reubicación de las familias afectadas en Tierras Altas por los 2 huracanes. Eso es bien interesante porque... Mira, ya vamos a comenzar, Rubén, la próxima semana. Nosotros estamos iniciando un trabajo de pintura de todas las casas de Portobelo. Eso lo estamos haciendo por una donación de pintura de la Embajada de los Estados Unidos. Ese era un compromiso del año pasado, ya se concretó. Nos están entregando la pintura. Yo hablé con Skilsen hace un par de días porque el compromiso del ministerio era poner la mano de obra. La pintura la pone en la Embajada de Estados Unidos y vamos a pintar todas las casas, ¿no? Tomando en cuenta todo el tema tradicional de cómo se han desarrollado estas casas con esa tradición costera, ¿no? Pero hay, porque sé que hace algunos años hubo una rehabilitación de la aduana del conjunto monumental. Eso sí no está incluido en el proyecto. Sí, no, eso también. El contrato de la aduana también está, no lo mencioné. El contrato de rehabilitación, sobre todo el techo de la aduana que está deteriorado, está incluido. O sea, es un rescate completo. Realmente la importancia de Portobelo es fundamental y el tema del turismo nacional. Nosotros tenemos que promover más el turismo nacional. Mira, nosotros ahora que estamos desarrollando, algunos hablan del POT y está en discusión el POT del Distrito de Panamá. Nosotros estamos desarrollando este año 11 planes de ordenamiento territorial en el país, 4 de esos en destinos turísticos, pero en los que no son destinos turísticos calificados por la Autoridad de Turismo. Estamos analizando el componente turístico porque hemos encontrado que en cualquier municipio del país hay algo atractivo. Ya lo decía Elisa la vez pasada en este programa, que no era solamente el chicheme chorrerano, y hablaba de los diferentes chorros que hay, el tema de la piña. O sea, cada distrito, aunque sea que hagan Cutarra o San José, donde hacen las camisillas, o sea, todos los distritos tienen algo que nosotros tenemos que comenzar a promover ahora que mucha gente se ha inclinado a hacer recorridos nacionales por el temor a los viajes internacionales. Debemos desarrollar estas actividades, lo cual va a hacer que al final estos sitios sean atractivos para el turismo internacional. Sí, yo como dije, estuve en San Lorenzo
la semana pasada y me impresionó positivamente el manejo del conjunto monumental, porque hay un patronato allí, y también lo que se planteó, que va a haber un mirador al inicio con restaurantes, con un lugar para avistamiento de la naturaleza, porque eso está en medio de un bosque tropical. Entonces hay que hacer estos cruzamientos y conexiones para que estos circuitos turísticos se potencien. Y lo que tú dices también es correcto. O sea, la gente está haciendo mucho turismo interno. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de personas que estaban llegando allí a San Lorenzo. Obviamente la infraestructura de la carretera está muy mal, pero está ya licitada. Está licitada ya. Y eso cuando termine, de verdad que va a ser impresionante el movimiento turístico que se va a dar, no solo interno, cuando la pandemia pase, que va a pasar, vamos a poder desarrollar ahí algo importante con el turismo internacional, porque Panamá tiene unas ventajas, tanto en la capital como en otras zonas. Nosotros podemos hacer turismo de playa, turismo de montaña, turismo de bosque, en periodos muy cortos de tiempo en cuanto al traslado. Y eso no lo tienen muchos destinos, y eso hay que potenciarlo. Así que quiero agregar, Rubén, el tema de lo que se está desarrollando en el área que ahora se llama Centro Histórico, no Casco Antiguo, porque ahora se está trabajando en lo que es los 3 corregimientos de Santana, Chorrillo y San Felipe. Hay todo un programa con el Ministerio de Ambiente, va a haber un puente peatonal que va a enlazar mi pueblito para que el Cerro Ancón sea parte de esos recorridos, y habrá hay un recorrido planteado por los 3 corregimientos, lo que se llama la ruta gastronómica, donde van a haber restaurantes con toda la diversidad de comida internacional que nosotros tenemos aquí, y la local, ¿no? Desde pescado frito en Chorrillo hasta las comidas españolas que encontramos en restaurantes italianas, en los restaurantes del Casco Antiguo. Esto es todo un proyecto que no solamente se limita a la parte comercial, también hay un componente de vivienda del cual ahora mismo el BID está trabajando en conseguirnos los fondos para el mejoramiento habitacional, porque lo que se llama el patrimonio vivo, que es la gente, hay que conservarlo. Esa es internacional, inclusive la UNESCO, en los sitios que son patrimonio histórico, como lo es el Casco Antiguo, hay exigencias de que la gente tiene que estar viviendo ahí, ¿no? Como decía Rubén Blay en un momento, aquí viene un finlandés que cuando se asoma en el balcón del hotel no quiere ver otro finlandés al frente, quiere ver un panameño. Entonces, porque uno cuando va a los otros países, tú que has recorrido tanto, Rubén, me imagino que siempre eso de entrar en contacto con la gente, con su cultura, con su vivencia, eso es algo muy atractivo para el que hace turismo internacional. Bien, o sea, tenemos que ir a un cambio y regresamos con nuestro panel. Sí, sabes, estamos en el cambio, ¿no, Renato? Sí, estamos en el cambio, pero seguimos en YouTube para que sepan, pueden seguir hablándole a nuestra audiencia. Yo explicando lo que estuve en el Casco Antiguo también la semana antepasada, y también me impresionó que los trabajos no se han detenido. Estaba viendo el área de la entrada que le están poniendo, están arreglando la carretera, y también vi, tenía tiempo que no pasaba por allá, y vi que el hotel donde estaba el de Plaza y Tropa, eso también está casi terminado. Se está casi terminado Pronto lo van a inaugurar. Eso me impresionó, porque pensé que iba a haber un casco disminuido, y no, muchas cosas. Ya han abierto 47 de los 70. Mami's Coming Down. Y tiene un movimiento, pero tremendo, un movimiento tremendo. 8 en punto. Me impresionó eso. Y ese es otro gran disparador de la actividad turística en Panamá. Y ojalá eso que me estás anunciando. No, yo a Dios gracias he visto
Buen movimiento. Ayer he visto buen movimiento. Ayer salí y hubo buen movimiento. Mira lo que dice el BID, no, fue el Banco Mundial, que es lo que me he pasado diciendo, de que el rebote va a ser fuerte, no va a ser evidentemente 18%, porque no, eso vamos a tardar como hasta el 2023 si nos va bien, ¿no? Pero estoy viendo una actividad económica que sería una pena que tuviéramos otro cierre. Ahora, también yo entiendo lo que está pasando en todo el mundo, pero por lo menos todavía continúo viendo disminución en las cifras. Ahí creo que fue 3 y pico % ¿no? El mismo Casco Viejo, las 2 o 3 veces que he paseado por ahí, le he visto movimiento. Yo lo estoy comparando porque cuando digo movimiento, la gente dice, no, pero hay menos gente que en diciembre del 19. Digo, yo sé, o sea, yo sé que hay un problema, pero para lo que está sucediendo ahora, veo muy buen movimiento. La verdad que me siento muy optimista y ojalá que el proceso de vacunación pueda continuar a un ritmo más veloz. Que digo, eso ya no depende tampoco del gobierno, sino depende ni de los gobiernos, depende de lo que nos envíen. Pero donde el proceso de vacunación vaya más fuerte, más veloz, yo preveo un buen 2021. No, yo creo que la cosa puede mejorar y espero que no haya otro rebrote y que la gente asuma el cumplimiento de las normas y que haya sensatez. Me preocupa mucho la actitud de los educadores. O sea, yo no entiendo esa dirigencia de los educadores. O sea, lo ponen, los traen de un grupo, los adelantan, a mi juicio con justificada razón, porque es importante regresar a las clases presenciales. Ahora dice, bueno, es que tienen que también vacunar a tales y tales otros grupos antes que nosotros vayamos a las escuelas. O sea, así no se puede, porque no estamos contribuyendo con un proceso que debe concluir al final de manera positiva con los estudiantes en la escuela. Son cosas que uno no entiende. Rubén, pero hay países donde se han abierto las escuelas, se han vuelto a cerrar nuevamente. Sí, están en la tercera ola de pandemia. Nosotros no hemos llegado a la tercera todavía. Mira lo que ocurrió en las tablas hace unos días. Con la excusa de que había una actividad gubernamental, se tiró la gente a la calle en rebeldía. Eso es ir contra, controlar la pandemia y una apertura gradual más efectiva para reactivar la economía. La misma gente que hizo eso en las tablas es la gente que no permite que la economía pueda abrirse progresivamente de una forma efectiva. Bueno, yo creo que aquí, claro que hay una responsabilidad social, ¿no? Que la gente tiene que cumplir. Oye, eso que ocurrió en la tabla es inaceptable, en mi opinión, para la gente madura y adulta. Estamos de vuelta con más debate. Sí, señores, estamos de vuelta con más debate en este viernes de economía y finanzas. Permítame la lectura de una mención. Colchones Dream. Si usted despierta con entumecimiento, molestias o dolores y no descansa como es debido, lo más probable es que sea causa de su colchón y que necesita cambiarlo a Dr. Dream, el colchón de los que más duermen. Yo le estaba proponiendo al panel que comentáramos la declaración de nuestro nuevo presidente de la... Es candidato, Renato, todavía no lo es. Sí, electo. Sí, como no, le dieron al nuevo presidente electo, José Ramón Icaza, y me llamó la atención en su advertencia. Él dijo que las empresas no aguantarían un cierre generalizado en el momento en que yo estoy viendo Europa, Francia particularmente, ¿no? Donde el presidente ha declarado un confinamiento total a lo largo del país, ¿verdad? Y entonces, bueno, en Panamá, ¿cómo estamos? Vamos a conversar el viernes, a ver cómo andamos en eso que piensa la gente. Y me encuentro con esta advertencia de José Ramón Icaza, que es el presidente electo de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. A ver qué piensan ustedes sobre esta advertencia. A ver, comencemos con el economista
ahí el economista que tenemos aquí, Juan Carlos. A ver, ¿qué piensa Juan Carlos? Bueno, de economista no tengo nada, soy financista. Financista, pues. No, mira, no. a mí me parece todavía que si yo lo veo una declaración pues de alguien que ganó y bueno, va a defender. Es una declaración, yo como diría, política todavía, ¿no? Sin embargo, es lo que decía antes de que empezáramos nuevamente, antes de la pausa, durante la pausa, perdón, que sería una lástima que se cerrara la economía nuevamente, porque he visto un marzo un poquito mejor de lo que yo esperaba, según todos los números que yo fui sacando míos personalmente. Y reitero, mi actividad tiene mucho que ver con el movimiento económico. Sería una gran lástima. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse urgentemente, no esperar que venga el problema. Y ojalá nunca llegue, aunque todos los países está ocurriendo, pero que se sienten para ver cómo podrían minimizar cualquier causa, cualquier efecto, cualquier medida que tengan que pueda ocasionar un tranque nuevamente en la economía. Yo creo que hay métodos. No soy científico y no me gusta hablar, porque he visto a los científicos bastante pesimistas en que ellos consideran que hay que cerrar nuevamente, evitando lo que está ocurriendo en Francia, Italia, Alemania, en todas partes, ¿no? Pero yo creo que es aquí una cuestión entre lo que es la realidad científica y lo que es la realidad humana, que la humanidad vive de la economía. Espero que puedan llegar al entendimiento de qué es lo más inteligente para evitar un cierre total nuevamente en la economía, que estoy de acuerdo, sería fatal, ¿no? O sea, y es lo que está ocurriendo en los demás países, Renato. Bien, lo cierto es que este es el comentario y lo someto pues a la consideración, esta es la declaración de José Ramón Nicaza y lo someto pues a la consideración de los panelistas. A ver, José, y bueno, José sí, y después Rommel, sí. Renato, bueno, gracias por permitirme opinar en este ilustre panel de exitosos empresarios. Mira, Renato, yo creo que definitivamente que si se cierra nuevamente el país, como dicen los militares, habrán otras bajas, otras empresas quebrarán aparte de las que ya quebraron. Pero hay que estar claro en algo. El gobierno no quiere cerrar, no lo hace por diversión ni porque le gusta. Sencillamente está evitando aumentar las pérdidas de vidas humanas. Por eso el gobierno cierra. Pero hay obviamente una decisión que tomar frente a la economía y la salud. Y hay que apostar, por supuesto, primero a la salud y a la conservación de las vidas humanas. Para mí, voy a decirlo aquí con toda sinceridad, me parece inaceptable lo que ocurrió en las tablas con un festival que hicieron allá, donde la gente, pues obviamente, no sé si por rebeldía o por qué, o fue un acto medio político y rebelde, se tira a la calle. ¿Quién es el perjudicado en ese caso? Nosotros mismos, ellos mismos. No van a perjudicar al gobierno. El que cree que con eso perjudica al gobierno está totalmente equivocado. Lo que están buscando es que se cierre nuevamente la economía. El gobierno obviamente va a tratar siempre de salvar vidas y evitar que los hospitales vuelvan a colapsar. Si hay un cierre total, obviamente habrán otros caídos, otras bajas, otras empresas quebradas y más desempleo. Pero esa es la medida que hay que tomar en el momento en que se vuelve incontrolable nuevamente la pandemia. Bien, en Francia se llevó a un colapso total de los hospitales. El presidente se vio forzado a decretar el confinamiento total de las actividades no esenciales, ¿sí? Total, e incluso de las escuelas, permitiendo solo el ingreso, incluso el cierre de los colegios escolares, ¿no? Y también los institutos secundarios en todo el país. Entonces, pues, por eso traigo a colación la advertencia, la declaración de José Ramón Nicaza. Así que, a ver, ¿cómo la ve
José, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que las palabras de Rommel expresan la realidad gubernamental. El gobierno no quiere ni aspira a un cierre. Al contrario, yo creo que las señales que damos como gobierno cada día es hacia la apertura. Ya el ministro anunciando que a partir del lunes se reduce el toque de queda, lo cual va a permitir a restaurantes y otras actividades que se dan en la noche o en cafeterías, se extienda hasta las 11 de la noche. Esos son señales de apertura. Ya se está conversando con colegios privados y se están identificando colegios públicos para ir dando los pasos de la apertura de estas actividades. O sea, no hay ninguna señal del gobierno de querer cerrar. Si nos supera la situación, ocurrirá como en Francia. Miren, es que cuando yo no sé si esos críticos permanentes del gobierno, si ven las noticias internacionales, yo sé que dirán que mal de muchos consuelo de tontos, pero yo una noticia en CNN de que en Argentina en un año hay 42% más de pobres, ¿sí? Eso es producto de estos cierres. Estos cierres afectan negocios no solamente en América Latina, en Europa también, o creemos que los cierres en Francia no van a afectar los negocios en Francia. Claro que sí los afectan. Y el presidente francés no quiere los cierres. El presidente Cortizo no quiere los cierres. Y nosotros debemos colaborar. Y ahí está la referencia de lo que dice Rommel. Nosotros tenemos que colaborar, aunque un grupo esté indignado por algo que ellos señalan como una acción del gobierno. Pero entonces por eso yo voy a hacer lo mismo. Ahora yo no voy a usar mascarilla en protesta contra el gobierno. Eso es como suicida, ¿sí? Yo creo que insisto, las señales nuestras como gobierno son claras hacia la apertura y concuerdo con Juan Carlos que en el discurso del nuevo presidente de la Cámara de Comercio eso era un ingrediente necesario, no él tenía que decirlo, eso era parte del discurso de él o cualquiera que hubiese ganado la presidencia. José, solo quería agregar algo, José. Los gobiernos viven de recaudar impuestos de una economía saludable. Obviamente, el gobierno está en el negocio de recaudar impuestos. No le conviene cerrar la economía. Rommel, vamos a dar la palabra. Nada más déjame agregar algo que dijo de lo que acaba de decir José Rommel. Así es, yo escucho muchísima gente que es como que la empresa privada contra el gobierno, que la empresa privada quiere trabajar y el gobierno quiere cerrar. No, señores. Eso no es lo que ha planteado. No, yo no estoy diciendo lo que plantea él, estoy hablando de muchísima gente cómo lo plantea. Los gobiernos quieren enseñar que crecieron y entre más crecen, más exitosos asumen que son. Entonces, nadie quiere cerrar, ni el de Panamá, ni el de Argentina, ni el de Estados Unidos. De esta hipótesis se ha hablado. Alguna gente habla de esta hipótesis y en Francia está ocurriendo lo que les acabo de narrar. El presidente ha dicho incluso que las personas pueden circular solamente 10 kilómetros de su residencia y la cuarentena es por 4 semanas. La cuarentena total, dijo él. Así que esa es la situación que se está viviendo en Francia. En Francia no crean ustedes que son tan partidarios de mantener cerradas las empresas. Es al revés. Es al revés. Incluso la personalidad política que encabeza todas las encuestas es precisamente el antiguo primer ministro, el primer ministro Edouard Philippe, quien siempre sostuvo desde el principio, se opuso al confinamiento teóricamente, pero el concepto se opuso y gracias a esa oposición se peleó con Macron y con gente del gobierno y hoy figura encabezando todas las encuestas para las elecciones presidenciales del 2022. De manera que lo que quiero decirle a ustedes nada más que esto se ha dado por las amenazas crecientes del coronavirus. No es que Macron quiere cerrar la economía. Es evidente, ni Macron, ni Merkel, ni Boris Johnson, nadie quiere cerrar la economía. Nadie quiere cerrar. Exactamente. Ahora, ocurre esto porque que podamos diferir
en que por qué esta medida sí y por qué mejor no metemos la otra medida, eso es otra cosa. Y es lo que yo exhorto al gobierno nacional, ese es el tema. que desde ahora estén meditando, que es, hombre, ¿qué pasa si hay una escalada de una tercera ola? Hombre, ¿cómo podemos evitar el mayor afectación sin tener que paralizar totalmente la economía? Ahora, yo no soy científico para decir qué es lo que se puede hacer. A ver, Rubén. A ver, Rubén. Digo, vamos a ver, lo que dice Rommel es totalmente cierto. Yo no creo que ningún gobierno quiera cometer suicidio, ¿no? Cerrar la economía por deporte. No creo que sea así. Hay unos modelos más conservadores que otros cuando se da un repunte. En algunos casos los confinamientos son focalizados, la trazabilidad se incrementa. Por ejemplo, en Uruguay han tenido recientemente unos repuntes importantes, sin embargo no han hecho un confinamiento total, han aumentado la posibilidad de la vacunación porque aumentaron la matriz de vacunas. Fíjense que ellos van por el 17% y miren que Panamá no va mal en el proceso de vacunación. Uruguay lleva el 17% y ha hecho confinamiento en algunos departamentos o provincias, ¿no? de Uruguay frente a este repunte. Y mal que bien han mantenido la economía abierta. Europa lo ha hecho muy mal, el manejo de la pandemia ha sido un manejo errático, con problemas inclusive políticos que se han inmiscuido en el tema sanitario. Pero específicamente, ¿por qué dices, Rubén, que lo han manejado muy mal? Lo han manejado muy mal porque primero, cuando todo el mundo pensaba que Europa tenía un capital social importante, es decir, que la gente iba a cumplir con las normas y demás, eso en los estudios se ha determinado que no ha sido así. O sea, hay poca confianza en las instituciones y en consecuencia la gente ha violado las normas que pueden prevenir los confinamientos. Hay oposición al uso de la mascarilla, temas como ese, a las medidas de bioseguridad. Además, ha habido contradicciones entre gobiernos. No te mando las vacunas, voy a tomar acciones dentro de la Comunidad Europea para retener, como hizo creo que Italia. O sea, una serie de situaciones que a mi juicio son erráticas. El peor desempeño, la peor nota se la lleva a Brasil. Digo, al final, a mi juicio, nosotros tenemos que sostener una campaña de cumplimiento de las normas. Lo que dice Rommel es cierto, o sea, no puedo reaccionar frente a un hecho que puede ser denunciado o puede ser negativo, realizado por autoridad del gobierno. No puedo reaccionar incumpliendo todas las normas, porque al final el mayor perjudicado no necesariamente es los que administran el Estado, sino la propia sociedad por esas prácticas inadecuadas. Vamos a hacer rebeldía suicidándonos. No tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Lamentablemente hay gente que está upando esta situación, que es un error completo. Yo creo, fíjense, esto es algo que surge como consecuencia de leer y de investigar, porque yo no soy científico, pero yo creo que si viene una tercera ola en Panamá, que puede ser que venga, no va a ser tan dura como la segunda ola. Yo creo que hay mayor conciencia del problema, las empresas se han organizado más, el proceso de vacunación ha sido fluido. Escuché al doctor Ortega que estaba señalando que una vez cumplida la primera fase de Pfizer de las 400 y tantos mil vacunas, no es que se cierra el proceso, que todas las semanas van a llegar vacunas, todas las semanas, y después empalmamos con AstraZeneca, y de repente en el camino esa matriz de vacunas va a seguirse ampliando. Recordemos que aquí se está haciendo un estudio de la vacuna alemana y eso se va a unir a este universo de vacunas. Así que yo espero que la tercera ola no sea tan violenta como la segunda, y que el gobierno al final, que es lo que se ha dicho, el presidente dijo expresamente,
no estamos pensando en confinamiento. Lo dijo el presidente de la República. Correcto, ¿no? Y las políticas que estoy viendo en la práctica ya son de medidas focalizadas. Ha habido repuntes en algunos lugares, ya se pusieron controles específicos en esas zonas, cuando hay un aumento de los porcentajes. Entonces yo creo que esas son las medidas que van a venir en el futuro. No veo en Panamá un confinamiento absoluto, salvo que haya un desborde total como ocurrió en diciembre y enero. Miren los porcentajes. En diciembre, enero, estábamos con un 28% de positividad. Ahora, el dato exacto es que ayer estuvimos en un 4%. 3 y pico. Sí, no, tengo aquí un reporte que dice 4%, pero imagínate que sea 4, pues, que sea 3 y pico, mucho mejor, pero 4 es fantástico, porque nosotros luego de la apertura, la última apertura, que ya han pasado mucho más de 15 días, no hemos pasado de un 5%, quiere decir que las medidas están siendo efectivas, y en vez de generar una controversia, lo que debemos hacer es apuntalar las medidas. Correctamente. Esa es la promoción. Debemos apuntalar, claro, y ver cómo entre todos echamos adelante todo. Exactamente. Es más, el último eslabón de la cadena, que son las empresas de la diversión, ya se sentaron con las autoridades, que yo lo veo como positivo, ya se sentaron, ya están hablando de un cronograma, ya el tema de los restaurantes se va a ampliar el toque de queda, que creo que es una medida correcta, y ya se siente un poco más de confianza cuando uno sale a la calle, ya ve la gente con la mascarilla cumpliendo, pero con una actividad económica. Rubén, lo único que quiero señalar es lo siguiente. José Ramón y Casa trae la hipótesis de esta discusión y afirma lo que afirmó, es decir, un nuevo cierre se acabaría con las empresas. Bien, esta es la hipótesis de que venga lo que ocurra, en el caso de que ocurra lo que ocurrió en Francia y Alemania. Ustedes saben que Angela Merkel en el momento llegó a decir, mucho antes de que se presentara lo que se está presentando ahora mismo en Europa, el rebrote brutal, llegó a decir, vamos a tener que cerrar. Bien, unas horas después digo, ustedes perdonen, esto fue una expresión mía, es un error, yo solo lo asumo, pero bueno, son reflexiones que se dan frente al peligro que amenaza. Sin duda que Macron no es partidario de cerrar su economía, por supuesto que no. Bien, repito, ha tenido a lo largo de sus 3 años de ejercicio del poder, ha tenido esta discusión con Edouard Philippe, partidario de no aplicar o aplicar al mínimo el confinamiento, le llaman el anticonfinamiento de francés, y por eso es que está en las encuestas de primero. ¿Sí? Bien, lo que quiero es atender a lo siguiente, lo que quiero llevar a la reflexión que ustedes están haciendo. Eso es una posibilidad, porque Macron cuando toma esa medida es porque ha habido lo que tú señalas, Rubén, un desborde brutal. Se acabaron las camas para en los hospitales. Han mandado pacientes a Bélgica. Exacto, exactamente. Es que la gente se va a preocupar. La gente dice, abre, no hay problema, no, nosotros aguantamos. Entonces, cuando empiezas a tener los cadáveres en la calle, la gente se empieza a preocupar. Lo que quiero decir es que fueron rebasados por la enfermedad, señores. Lo que quiero reafirmar es que esa pandemia es terrible y que no nos sorprendamos de que nos vaya. Renato, vamos, imagínate un escenario como el de Brasil, o sea, porque son extremos, nosotros tenemos que buscar la centralidad. Hay una responsabilidad subjetiva de Bolsonaro. A lo mejor hubiera pasado lo mismo si no lo hace, pero lo están ocupando descuido. No, pero yo lo que me refiero es que cuando un gobernante enfrenta este tipo de crisis, siempre tiene que buscar la centralidad. O sea, nosotros no podemos tomar una medida como Bolsonaro. Esto es un resfriadillo. Eso fue lo que dijo al inicio de la pandemia. Bueno, y aquí que todo el mundo haga lo que le dé la gana y fíjense las consecuencias. El tema, por ejemplo, de la administración. Mira todo lo que carga los exactamente. Ahora están vacunando a Inglaterra por Boris Johnson, que Boris Johnson también se rió al inicio. También lo dijo. Pero fíjense lo que ocurre en Argentina también, y allá hay un dislocamiento de lo que es la administración pública, y ya hay un repunte importante
Y fíjense, hay algo que es bien sensible. Las segundas dosis están diciendo no las vamos a poner. Ya ustedes tienen un poquito de inmunidad, vamos a democratizar las dosis. Eso no lo estamos haciendo en Panamá. Pero te voy a decir algo, Rubén, te voy a decir algo. Ayer estaba, estoy en mis chequeos anuales y estaba hablando con un médico y me decía que, Juan Carlos, la primera dosis no te dice que no te vaya a dar, pero lo que sí te inmuniza totalmente es a muerte y que tengas que ir al hospital. Entonces, yo creo que el gobierno debería tomar la medida de primero todas aplicárselas a toda la República para que nadie se muera ni nadie tenga que ir al hospital. Que te des un resfriado a lo sumo. Pero Juan Carlos, hay otras opiniones diferentes, ¿no? Sobre no, te estoy hablando de la opinión de un médico porque o sea... Claro, pero allá hay un debate en Argentina, debate entre médicos, que dice cómo el Estado va a decir que a la gente más vulnerable no le ponemos la segunda vacuna. Entonces, muéranse, que se mueran eso, es uno loco que dice, déjenme que eso se acabe. No, yo no creo que nadie esté pensando, Dios, muy poca gente pensará en eso, sino el debate de que es mejor que estén sanos 100%, otros dicen que yo prefiero que no estén sanos al 100% y que todo el mundo esté libre de riesgo de muerte y de hospital. Lo más que te va a pasar es el flu, pues un rompehueso y hasta ahí, pues. Yo creo que ahí está el debate, ¿no? En el cual no opino porque soy un ignorante. Claro, eso lo tendrían que aclarar los entre médicos. ellos. Pero eso es una alternativa interesante. Y pregunté por lo de la segunda vacuna el tiempo y me dice que tampoco es tan así. O sea, hay un tiempo ideal, pero puede pasar un poco más de tiempo y no va a pasar nada. Yo quiero dar un anuncio. Nada más un anuncio, porque ayer hablé con el profesor Jorge Arosemena de la Ciudad del Saber, a quien el Consejo Interamericano de Comercio y Producción le dio la medalla JJ Ballarino. Pero fíjense que hay un proyecto de que en Panamá, y ya eso está acordado, venga un centro de producción de vacunas, que no será para esta situación de la pandemia, pero ya eso abre un horizonte científico importante. Es muy interesante, muy interesante. Perdón, José, que tú tienes la palabra. Yo quería hacer, Renato, quisiera hacer, es que como replanteas nuevamente las palabras de ICASA, de la Cámara de Comercio, esas palabras se pueden interpretar en dos direcciones. Algunos dirán que él está advirtiendo al gobierno: no cierren porque la empresa privada no aguanta otro cierre. Pero también, ¿por qué no lo tomamos que es un mensaje a la población? Revisemos nuestra conducta para que no se tenga que cerrar porque la empresa privada no soporta. Porque algunos dirán, no, ese es un mensaje para el gobierno de que no cierre, y eso sería pensar que el gobierno quiere cerrar a pesar de todo. Yo no creo que ICASA esté pensando que la empresa privada debe estar abierta, no importa si muera o no muera gente. No es ese el mensaje. El mensaje es para toda la población. Puede ser Estoy de acuerdo, me parece que esa es la interpretación más justa, ¿no? Sí. Él lanza la advertencia porque tenemos este fenómeno presente, está presente en Europa, una democracia liberal avanzada, donde se han visto incluso la Merkel a decir, a cometer el error, decir, vamos a cerrar todo, y después tener que unas horas después pedir perdón. Pero en el caso de Francia no pudieron eludir el desbordamiento de la pandemia, el colapso total en los hospitales. Y Macron es un discurso a la nación. Digo, la posición que tiene hoy día Panamá tenemos que protegerla. Así yo lo vi. Tenemos que proteger la posición que tenemos, los números que tenemos hoy en cuanto a la pandemia. Claro. Yo creo que va a haber una tercera ola. Eso es natural, la cuestión que sea baja la tercera ola, ¿no? Y hay que tomar las medidas. Por eso es que yo pido que entre todos tomemos las decisiones, las medidas y las ideas. Yo no creo, hubo una metida de pata, en mi opinión, una metida de pata grave del gobierno con lo del baile. Bueno, ya salieron, nada más terminó con esto, pidieron perdón y esto me parece absurdo que en protesta otros hayan ido a suicidarse también. O sea, esa parte yo no la entiendo. Juan Carlos, y regresamos. Dale. Eso me acuerda como cuando uno
uno lo castigaban, ¿no? Digo, a uno, mis papás hacían algo y uno protestaba y venía y en protesta uno se golpeaba la pared. La diferencia entre Bolsonaro y Bolsonaro es que, que ahora no como. Ahora no como, pues. Ahora no voy a estudiar y que bueno, te vas a quedar, pues. Ahora me voy a quedar 2 años. Bueno, salen bastante. Era así, uno era. Eso me pareció absurdo. Que el gobierno metió la patilla. Coño, pero si salieron, ellos mismos salieron a decir, hey, perdón, es verdad, no se habían hecho. Reconocieron que fue una gran metida de pata. Pero entonces tú, en base a eso, ahora yo voy a salir, vamos a hacer un baile. Pero digo, bueno, estamos en YouTube, estamos sí. Estamos en descanso. No iba a decir, mejor me quedo callado. Después cuando estemos en confianza yo digo algo. Mejor no digo nada. No, mejor. Oye, ahí tiene a Gandhi detrás ahí, Rubén, en tu oficina. No, es que estoy fuera de la ciudad. Es que Gandhi tiene talento oscuro. Sí, esa es una imagen muy particular porque le pusieron lente oscuro así, lo pusieron No, y que discodélico, que tipo, ¿cómo se llama el jamaicano? El reguecero, el que cantaba. Sí, Bob Marley. Tengo otra así de Mandela. La tengo en otro cuarto, así con estilo psicodélico. ¿Que esa es tu casa ya? Eso sí, eso es acá en la playa. Oye, ¿y qué otro tema vamos a hablar, Renato? Porque yo creo que es importante, hay varios temas, o sea, cómo se va a administrar las finanzas públicas. El Banco Mundial, ¿por qué el Banco Mundial dice que Panamá va a estar volando después? Vamos a ese punto. Sí. Ahora, está ligado a la finanza. Mira, que ya van 2, porque primero creo que fue el fondo con 9.1, ahora el Banco Mundial 9.9. Es lo que estoy diciendo yo. La caída fue tan grande que el efecto rebote. Exacto. Sí, o sea, es como después de la invasión crecieron 8%. Y ¡wow! ¡Qué genio! ¿No? ¿Qué genio de qué? Sencillamente fue el efecto rebote. Sí, señor. Así mismo es. Vamos a la previsión del Banco Mundial y otras organizaciones mundiales sobre crecimiento. ¿Sí? Lo bueno es que con un crecimiento de 9.9%, la gente, la psiquis se pone positiva y empieza a generar más. Por más que se pongan los profetas del desastre a decir que no es 9.9, ahí está Felipe Argote diciendo que 9.9 es la mitad de lo que se cayó. Pero superó a Guillermo. Él dice Guillermo que lo superó. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Tú lo interpretas como crecimiento o como recuperación? Porque no hay crecimiento, una recuperación de la caída. Está bien, pues como lo quieras poner, para todo el mundo va a ser un crecimiento y psicológicamente te va a afectar a favor. ¿Qué piensan ustedes del gremio de educadores que dicen que si no lo vacunan a todos? Me parece una gran irresponsabilidad y es una posición que entiendo que siempre han hecho. La gente le ha señalado que lo que no quieren es trabajar. Exacto, no puede ser. Ahora sí. Mira, y mañana las escuelas han abierto, han tenido que cerrar de nuevo. Así que es mejor que los vacunen a todos. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes hacer un programa como en otros países donde han abierto y no han cerrado. Tú pones nada más un ejemplo, pero tú no vas a abrir todas las escuelas. No, gradual. No, hay gradual y con aforos específicos y va a ser semipresencial. Tras que estamos mal en educación, ahora con el año de pandemia y a un segundo año, ya... La apertura de las escuelas viene, eso ya... Sí. Eso es un hecho. Pero eso va a ser el que no vaya a trabajar, que lo siento mucho, no puede ser, o sea, no puede ser, y está sacrificando a los enfermos crónicos. Mira, te voy a poner un ejemplo, Juan Carlos. Mira, abren las escuelas. No han vacunado a todos los que están en alto riesgo, no los han vacunado. El niño va a la escuela, coge el virus, a él no le pasa nada. Regresa a la casa donde están los abuelos, se mueren los abuelos. ¿Y entonces? Sí, pero espérate, Rommel, estás aduciendo. En el interior, las familias todas viven juntas. En el King College, Rommel, mi hija, los padres es opcional. No es obligatorio que el niño vaya. El que quiere seguir, los padres pueden decidir que los hijos de ellos sigan con la educación. Pero adicional, José. Estás hablando de algo que no es dinámico. Vacunaste a los maestros
A todos. A todos, 45.000 maestros. Eso es un cargamento. El siguiente cargamento para los enfermos crónicos. Y aquí yo no estoy poniéndome que quién primero enfermo crónico, maestro. Si el gobierno tomó la decisión, me imagino que es bien meditado. Bien, pero yo creo que las escuelas tienen que abrir. Ese tema ya está en el debate. Dale. Regresamos. Bien, estamos de vuelta con más debate. Permítame la lectura de una mención. Colchones Dream. Con My Dream hemos logrado la combinación perfecta para un descanso completo en un ambiente libre de ácaros, bacterias y hongos. Tenga en cuenta que usted pasa en promedio más de 3.000 horas al año en su colchón. My Dream permitirá que su cuerpo regenere las células y tejidos, recuperando así la energía empleada durante el día, revitalizando cuerpo y mente. Bien, vamos a este proyecto concreto del primer mandatario, Cortino Cortizo, que ayer instaló un centro de operación nacional que se llama Escuela 2021 o con escuelas, con una participación interinstitucional que busca en un periodo aproximado de 3 meses que más planteles escolares estén en óptimas condiciones para un retorno progresivo y fiable de las clases semipresenciales. Bien, esta es la situación que hay del otro lado. Los maestros, los gremios han dicho, no vamos a hacer clases presenciales, no las habrá mientras no se vacune a todos y cada uno de los educadores. Bien, que no es una muralla infranqueable en cierto modo, ¿no? A ver qué piensa el panel. Dale, yo voy a opinar porque tengo que retirarme, pero el canal de YouTube sigue abierto para más debate y patrocinado por buscomejorflete.com, Best Freight Search y la app BF Searcher en Mac Store y Google Play. Mira, yo empatizo, yo soy profesor de la universidad 15 años. He dictado en maestría, en licenciatura y en tecnología. Yo empatizo con la labor de mis colegas docentes. Yo estoy de acuerdo con ellos. Yo sé que en este panel de intelectuales no están de acuerdo, pero yo, Rommel Troch, que está de acuerdo. Que no eres intelectual. Eso es lo que tú estás sugiriendo. Yo dije que este grupo de intelectuales, en el que yo soy un intelectual. Ah, muy bien. Yo por eso te iba a reconvenir, porque tú lo eres. Bueno, pero yo empatizo y simpatizo con la posición de mi colega, los docentes. Antes de entrar en el tema económico en el último curso del programa, quiero decir lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer énfasis en la educación. Eso es esencial para dar un salto hacia el futuro y para salir de los efectos de la pandemia. Hay modelos para retornar a las clases presenciales, que en este caso van a ser al inicio semipresenciales. Yo creo que al final la dirigencia de los educadores se ha equivocado cuando el gobierno dice vamos a vacunar a los educadores. Los pone más adelante en el proceso de vacunación y yo creo que de manera correcta. Lo digo así enfáticamente. Pero la respuesta de la dirigencia es decir, no, eso no importa, nos vacunan a nosotros y tienen que vacunar a los estudiantes, tienen que vacunar a los otros trabajadores y antes de que nosotros vayamos a pisar un aula de clase. Creo que eso es un error, porque las clases semipresenciales se van a dar y hay, como ya dije, una serie de pasos para llegar allá. Lo que no puede ser es que se hagan todas las cosas que tienen que ver con la bioseguridad y al final los maestros y profesores, que son importantísimos, digan no vamos, porque entonces no estamos ayudando a la rehabilitación de la actividad del país en un tema tan esencial como es la educación. Está demostrado que los niños necesitan esas interacciones físicas. Es importante que haya en alguna medida un retorno a la actividad presencial. Entonces yo creo que ahí sí se ha equivocado, pero terriblemente la dirigencia educativa, la dirigencia de los educadores, digo mejor, y además han demostrado una inflexibilidad absurda, porque antes pedía que fueran vacunados. El gobierno dice perfecto, creo que es correcto, y ahora dicen no, aunque nos vacunen. Y hay otros extremos que dicen no, yo quiero tal vacuna, cosa que no puede hacer ningún ciudadano. Yo creo que eso ya denota
una falta de compromiso con la reactivación, no solo de la economía, sino la reactivación del país para que funcione adecuadamente. Ahora sí nos vamos al tema, Renato, del Banco Mundial. Vamos al Banco Mundial. El presagio del Banco Mundial es que Panamá tendrá un crecimiento del 9%, entiendo, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, ¿cuáles son las bases para ese cálculo, para esa predicción? A ver. O sea, Juan Carlos. Ok, no, mira, sí, 9.9%, casi 10%. Creo que fue el banco, este es el Banco Mundial y creo que el fondo dijo 9.1%. Yo creo que yo soy creyente en ese tipo de crecimientos desde el año pasado, pero no es porque es un crecimiento per se, es un efecto rebote. Y tenemos la gran oportunidad nosotros de que el efecto rebote sea interesante siempre y cuando las condiciones se presten. Si hay otro cierre, si el gobierno no toma las medidas para ayudar a la reactivación a algunos sectores, si algunos sectores no se ponen en tono para poder echar adelante, evidentemente no se va a lograr. Pero si las cuestiones se hacen correctamente como se deben, yo no le veo problema para que, y si no es el 10%, sea el 8%, o sea el 9%, o cuidado que hasta más. O sea, pero el efecto rebote va a favorecer a Panamá, yo lo veo de salida que en el sector del transporte y almacenaje. El comercio internacional ha estado bastante más movido, estoy viendo bastante más a carga, el canal de Panamá he visto que han aumentado sus números, o sea, ya con el comercio, con el comercio internacional, ahí vas a tener unos puntos interesantes. Con la minería vas a tener otros puntos interesantes. Si reactivas el mismo comercio, reactivas o sigues activando la agricultura y puedes ver cómo le metes la mano a la construcción, yo creo que vas a tener de salida un segundo trimestre mucho más interesante y un segundo semestre mucho mejor. Así lo veo yo, siempre y cuando las cosas se hagan bien, evidentemente, ¿no? Ve, ahí entró Tony Fletcher. Bien, Tony. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bien. Saludos. Vamos al tema original contigo, Tommy, que no has tenido oportunidad de expresarte. A ver el tema en general. Bien, regresamos, Rubén, con tu permiso al tema original, la propuesta original para el debate, ¿sí? El tema es la advertencia que hizo el presidente electo de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Cerrar, ese es la premisa, cerrar el cierre de las empresas, ¿sí? Sería un descalabro. Eso, bueno, en fin, no es posible. A ver, ¿qué opina Tom? ¿Qué opina Tom? Realmente el sentimiento del... Bueno, inicio felicitando a José Ramón Micasa por su reciente elección como nuevo presidente de la Cámara de Comercio y felicitar a Jean-Pierre por su gestión. Creo que fueron años muy difíciles, un año muy difícil, días muy complejos y tuvimos una cohesión como sector privado donde la Cámara realmente a través de su presidente Jean-Pierre estuvo muy de cerca con nosotros en todo este proceso de pandemia, reaperturas y demás. Al presidente electo, felicitarlo y él inicia con el pie correcto porque esa es la opinión que tiene el sector privado en estos momentos. Recordemos también que el presidente electo también participaba en las reuniones de apertura. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera considerar un nivel de confinamiento extremo porque sería fatal para todas las empresas. Yo creo que este ejercicio de la segunda ola, si podemos llamarlo de esa manera, sufrida en diciembre, evidentemente dejó marcado que aquellas que tenían alguna posibilidad, al cortársele esa opción en el mes de enero, por supuesto se hizo más complejo. Y no estamos de acuerdo, bajo ninguna circunstancia. Entendemos la situación, comprendemos todo el efecto de la pandemia, pero a estas alturas el ciudadano tiene que tener su responsabilidad para tener todos los elementos de bioseguridad que le permitan mantenerse sano. Dos, las empresas han hecho un esfuerzo gigante para poder cumplir con todos los protocolos y además de eso existe una conciencia ciudadana mucho más empoderada sobre lo que puede tener de una u otra forma como efecto o impacto la pandemia en el país.
no estamos de acuerdo. Por supuesto que es una posición muy clara. Y quiero hacerte un énfasis porque escuché a nuestro amigo Rommel tomar partido con respecto a lo de la vacuna de los educadores. Nada más lo dejo sobre la mesa porque yo sé que ya lo discutieron, pero ustedes se imaginan que todo el sector productivo, que es el que ha tenido que salir a producir, a estar en las industrias, a dar apertura a las empresas, nos digan los colaboradores que si no los vacunamos no van a trabajar. Este país tendría un problema extremadamente complejo. Entonces, eso no nos permitiría bajo ningún punto de vista. Ellos pidieron vacunas, se les están dando. Y ahora que nos digan que se les están dando, que no van a ir a trabajar porque quieren que ahora que vacunen hasta el que vende raspado en la escuela, eso no es posible ni es factible. Yo creo que este es un momento en que cada sector tiene que tomar sus responsabilidades y el país necesita realmente de una actividad compartida y de responsabilidad compartida entre todas las partes. No es aceptable que la dirigencia magisterial diga en este momento que si no nos vacunan y nos ponen otros condicionantes no vamos a ir a trabajar. Imagínate nada más que los empleados de la industria digan exactamente lo mismo. Nos vamos al traste como país. Esa insurrección de los educadores, esa actitud de los educadores no suena a insurrección interna, Tony. No, imagínate. Pero falta ver si las bases están con ellos, ¿ah? Falta ver si eso era lo que iba a agregar. Yo estoy seguro que el sentimiento del dirigente que ha expresado que no van a ir a trabajar no es un sentimiento compartido por toda la estructura magisterial, porque ellos también saben de la importancia que tiene el volver a clase, cumpliendo con las medidas, por supuesto. Pero Tony, ya alguno planteó que inclusive estaban pensando en ir a huelga. O sea, eso es una cosa imagínate lo desubicado que se encuentra ese grupo magisterial cuando está diciendo que vamos a ir a huelga por X o Y razón. No, yo creo que están viviendo en otro país que no es en el que estamos sentados en este momento. Totalmente. ¿Te imaginas? O sea, y cuando no había vacunas y los enfermeros, los doctores, la policía, SINAPROC, todos tuvieron que salir a la calle de todas formas. Hubieran dicho que si no me garantiza la salud, no salgo. Se hubiera caído el país. Imposible. No se le puede pedir al Estado un imposible. Y además aquí todo el mundo tiene que hacer un sacrificio para lograr que el país funcione. Pero Rubén, tú que eres extremadamente objetivo, dime tú qué hubiera pasado en este país si los empleados de los supermercados y los empleados de la industria y del sector agropecuario digan no salimos a trabajar si no me vacunan. Hubiéramos tenido un caos total, se cae el gobierno, toda la estructura democrática, todos perdemos el país. Se cae la democracia. Entonces, por eso lo traje a la mesa, porque ese es el nivel de evaluación y de discusión que tenemos que llevar a todos los estamentos de comunicación, porque no es simplemente que dijeron no vamos a trabajar, hay que hacerles saber a ellos que existen más de 1 millón de personas que han estado trabajando durante la pandemia para poder sostener este proceso democrático en el que estamos viviendo. Porque la democracia no es solamente votar, es proteger las instituciones y que todo el país funcione de una manera objetiva. Es correcto, definitivamente. Bien, José. No, yo comparto lo expresado realmente y he escuchado muchos comentarios en la calle de que esos temas, hay señalamientos de gente que dice que eso parece expresar un deseo de no trabajar. Cuando tú pones tanta condición y tanta excusa, eso parece más una reacción de seguir cómodo en la situación que tengo actualmente desde mi casa y doy las clases sin importar si afecto o no a la educación que es necesaria, la presencialidad. Definitivamente que comparto lo expresado aquí por los compañeros con respecto a ese planteamiento que no tiene sustento. Sí, eso va más allá de una simple manifestación gremial. Para mí esa actitud es insurreccional. Insurreccional es ir a paralizar las escuelas como parte de un proyecto de paralización del sistema democrático.
ya no es simplemente un reclamo por dinero, no, forzadamente de salario, por condiciones de trabajo, no, es una insurrección contra el sistema educativo mismo, es borrar el sistema educativo como parte de las instituciones fundamentales de la democracia, así de simple, porque no hay razón, no están pidiendo aumento de salario, no, se están aprovechando de la existencia de la pandemia para declarar el inicio de una guerra contra uno de los fundamentos de la democracia, que es la educación. Ahí está el punto. Ahí está. Un plan hay otro tema, Renato, que en los últimos minutos quisiera comenzar con Juan Carlos, que es la discusión sobre una posible extensión de la moratoria bancaria que está en el pleno de la Asamblea. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Mira, mi opinión muy personal. No he visto la ley, no estoy dentro de los números de los bancos ni nada. La primera moratoria que hizo el gobierno fue coordinada con la banca realmente. Después vino una ley en la Asamblea, la vi necesaria. Esta segunda extensión yo creo que también favorecía no solo a la gente, sino a la misma banca para ir preparándose, porque hay que entender que esto es justo un proceso de preparación para aquellos créditos que se van a perder porque sencillamente quebraron o lo que sea, y los que tú puedes salvar. Yo creo que la banca, y lo he visto a nivel personal mío, o sea, es una insistencia en ocasiones que yo les he tenido que decir, no, ya no se preocupen, ya yo estoy pagando. La banca se ha ido a donde la clientela a ver cómo te rescata. Y cómo te rescata no es porque sean unos ángeles, pues, porque yo me imagino que alguna radio escucha dirá, y caramba, pero, ahora esta gente son lo más bueno. No, al banco no le interesa que el cliente fracase en su préstamo. No, es que ellos no se quieren quedar con ninguna casa ni ningún negocio. Al final eso es pérdida para un banco, ¿no? Entonces, yo creo que no debe haber una ley de moratoria porque de hecho la banca lo está haciendo. Inclusive sé que están condonando hasta intereses. Sé que te están haciendo unos plazos espectaculares. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tú sigas viviendo y de repente de aquí a 12 meses, quien quita, ya estás bien y que empiezan a cobrar bien sus intereses, sus comisiones, sus ganancias. Entonces, en resumen, me parece totalmente innecesario y más que innecesario, contraproducente hacer otra ley de moratoria. Tenemos un problemón ahora con las eléctricas. O sea, no es solamente hacer moratoria, no, que traigan plata de afuera. No es tan sencillo. ¿Y cómo va ese proyecto en la Asamblea? Ese proyecto de moratoria bancaria, ¿cómo va? ¿En qué estado se encuentra? No tengo idea. Sé que estaba en el primer debate. Yo no sé si ya lo discutieron en primer debate y irá para segundo. Pero yo creo que también yo fui 10 años diputado y yo vi que el Ejecutivo tenía una coordinación debida con su bancada legislativa e inclusive con las otras bancadas para cuestiones muy serias que afectaban al país, hombre, se llevaban a arreglo. Entonces, hay algunas leyes que me parecen a mí contraproducentes e inclusive que tienen hasta otros visos y en donde el Ejecutivo sí tiene que llegar para mí eso, o sea, tú no me puedes causar aquí un caos en el país tras que estamos en un problemón para que vengas ahora a causarme un problema mucho mayor que eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Ejecutivo sí tiene que tener algún nivel de manejo más firme y negociador y para colmo, la bancada mayoritaria es la del mismo partido que lamentablemente en ocasiones pareciera que es la bancada de oposición, ¿no? ¿Qué piensas, Rubén? Bueno, digo, al final yo creo que la Asamblea ha asumido un papel un poco extravagante, ¿no? Inclusive a veces contrario a las políticas que ha diseñado el órgano ejecutivo. En vez de haber armónica colaboración, han tomado una vía peligrosa porque promover normas populistas en contra de la libertad de empresa, por ejemplo, en este momento es erróneo. Puede ser popular, ¿no? Porque usted puede ponerle a la pandemia el rostro de la empresa privada, es lo que están haciendo, dice
los sectores de la empresa privada que quieren sacar ventaja de la pandemia, cuando lo que están haciendo es tratar de preservar las estructuras empresariales que son las que dan trabajo, las que generan oportunidades económicas. Como dice Juan Carlos, es obvio que los bancos no quieren quedarse con casas ni con vehículos, ni nada de eso. Harán el mayor esfuerzo para que bilateralmente se lleguen a acuerdos que sostengan los préstamos que han dado en el futuro. No van a salir vorazmente a quitar las casas ni los vehículos. Ya al final de este programa, solo quería oír una respuesta breve de Tony. Tony, ¿cuál sería la situación de la economía nacional si los bancos, si se aprueba el proyecto de ley de aumento de la moratoria? ¿Cuál sería la reacción de los bancos? A ver, rápidamente. Mira, la verdad que sería, obviamente el tiempo no da para poder desarrollarlo de manera completa, así que yo te devuelvo el planteamiento de la siguiente forma, Renato. La ley de moratoria implica que los bancos no cobran intereses y tienen que establecer empaquetamientos o agrupamientos de los créditos y ponerlos a futuro desde el punto de vista financiero. La pregunta es si la Asamblea tiene la energía para plantear la extensión de la moratoria. Vamos a tener que llevar sobre el tapete cuando empiecen a salir las pérdidas del sector bancario. Cuando los bancos, tú tienes más de 12 meses que no cobran intereses por las razones de todos conocidos, esto va a tener impactos directos sobre las estructuras financieras de esas instituciones llamadas bancos. Y cuando tú sumes A, B, C hasta la Z de esos bancos, los valores económicos van a ser realmente grandes. Entonces yo quiero saber si la Asamblea también va a tener la disposición de crear leyes especiales para poder refondear los bancos y evitar la quiebra de los mismos. Bien, Juan Carlos Cantungayo. Bien, amigos de toda la República, hemos llegado al final de este programa y hemos estado con ustedes de izquierda a derecha. José Batista, viceministro de la Vivienda. Muy buenos días, José. Un saludo a todos y mucha reflexión en esta Semana Santa. Nos vemos la próxima semana. Bien, Juan Carlos. Bueno, bonsoir a todos y que por favor agarren el viernes para acordarse del Señor Todopoderoso, que fue el que vino a salvarnos. Tony Fletcher. Como siempre, un saludo especial para todos, que tengamos una intensa jornada de reflexión. Saludos a todos. Y el presidente de este panel. Bueno, saludos a todos, que de verdad cumplamos con todas las medidas de bioseguridad y que reflexionemos para tener un mejor país. Bien, amigos de toda la República, nos vemos el próximo viernes. Gracias por haber estado con nosotros. O como dicen nuestros amigos los franceses, merci, merci beaucoup. El grito de guerra, ¿verdad?